se ha abordado qué es el TDA, pero bueno, no está de más volver a decir sobre esta definición. El TDA es un padecimiento de origen neurobiológico. Este padecimiento tiene 3 síntomas principales, que es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Hay veces que el diagnóstico se tiene pues cuando son preescolares o cuando son escolares, cuando son adolescentes o incluso cuando son adultos. Y yo me pregunto, ¿no? Y digo muchas veces, y es lo que me lleva a estudiarlo, pues efectivamente la inatención, la hiperactividad y la impulsividad son síntomas también de un preescolar, o más bien no síntomas, sino son características efectivamente de un niño que está en edad preescolar. Un niño de edad preescolar es un niño que oscila entre los 3 y los 6 años de edad, que está justamente en este periodo antes, previo a entrar a la primaria. Entonces, ya cuando entran a la etapa primaria, pues es una etapa escolar. Entonces, ¿cuáles son las características? Tenemos un incremento en el desarrollo del lenguaje. El lenguaje se desarrolla con más claridad. Tenemos una situación de crecimiento de juego. El juego se vuelve más abstracto, se vuelve un juego que requiere mucha más atención, sobre todo atención sostenida. Es un juego mucho más complejo. También tenemos otra característica, aquí empiezan a identificar las emociones, empiezan a darse cuenta sobre todo de las emociones básicas y las empiezan a decir, como es la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, y empiezan a expresarlas, empiezan a decir, mami, tengo miedo, o pasa esto y estoy triste. Entonces también empezamos a generar sentimiento de culpa. Es cuando empezamos a hacer ciertas conductas y decimos, chin, ¿no? Creo que no lo tenía que haber hecho, discúlpame, no lo quería hacer, lo siento, y empezamos a generar también esta situación. También hay una identidad sexual. Empezamos a determinar quién es niño, quién es niña, ellos se dan cuenta y empiezan a ver estas diferencias que los caracterizan. Y bueno, también hay un desarrollo en la locomoción. La locomoción es este cambio en el espacio. Entonces nos damos cuenta que tiene una importancia muy relevante. La etapa preescolar es muy, muy importante. Pero así como tenemos todo este desarrollo, todas estas actitudes, todas estas actividades, pues hay ciertos problemas que vamos teniendo conforme avanza esta etapa. Entonces tenemos problemas muy frecuentes que nos han pasado a todos, y no me van a decir que no, porque a todos nos han pasado. Entonces los berrinches son muy frecuentes, también son niños que frecuentemente desobedecen, que incluso puede haber cierta agresión porque no alcanzan a medir este impulso y sobre todo la intensidad de sus movimientos no la alcanzan a medir y bueno, pues tienen esta actividad motriz excesiva, se mueven para todos lados, ¿no? Ya estamos nosotros bien cansados y ellos, bueno, andan con toda la pila y toda la actitud del mundo. Entonces, estos son los principales, pues, digamos, llamémoslo de alguna forma, pues, problemáticas que a lo mejor le encontramos a veces como papás. Pero pues yo no hablaría de problemáticas, yo hablaría como de características, ¿no? O sea, claro, como esta parte de que los niños, pues, son inquietos. O sea, si tú me dices un niño que está ahí sentadito todo el tiempo en una silla, en un sillón, a mí me habla más de un problema. Porque me dice, pues el niño no está bien alimentado, no tiene energía, o a lo mejor está deprimido. A mí eso sería un problema, pero ¿cómo lo identifico yo como papá? ¿Cómo lo identifica un docente? ¿Sí? ¿O cómo lo puede identificar incluso un psicólogo, un profesional en su consulta? En un niño preescolar hay que recordar una cosa y no hay que dejarla de un lado, que todavía está en un proceso de maduración, sobre todo el lóbulo frontal, que es una estructura súper importante para poder hacer diversas actividades, como ya lo habían platicado en otro Facebook, pero yo lo vuelvo a repetir, sobre las funciones ejecutivas. Entonces, al todavía seguir en desarrollo, efectivamente hay muchas conductas que pudieran ser parte de su inmadurez o parte de su madurez, pero también pueden ser parte de un diagnóstico. Entonces, hay 3 aspectos que debemos de identificar con los niños de preescolar y, bueno, en general con los niños, pero en esta etapa hay 3 aspectos que tenemos que identificar. El comportamiento en casa, cómo va afectando ese comportamiento en casa, cómo es su desempeño escolar y cómo se relaciona socialmente. Son 3 cosas fundamentales. Hay que verlo como una situación integral, porque si nosotros nada más lo vemos como una cuestión aislada,
entonces va a ser complicado el poder tener un diagnóstico. Podemos decir, es que, pues sí, efectivamente en las clases en línea es súper distraído, pero cuando está relacionándose con otros niños, es muy bueno y puede hacer las cosas muy bien. Entonces, es muy importante que nosotros veamos este diagnóstico de forma integral, porque si no lo vemos de esa manera, entonces, además de que estamos cayendo en un error, pues vamos a encasillar a los niños en un falso diagnóstico, porque los hay y llegan muchísimo falsos diagnósticos, tanto de que lo tienen como de que no lo tienen. Entonces, es importante ver estos tres aspectos. Hay que recordar también algo importante. El TDA va a ser diferente en cada etapa del desarrollo y en cada persona. Yo voy a hablar efectivamente de generalidades, pero cada persona es única, a cada persona se le tiene que hacer un diagnóstico único y cada persona debe de tener una intervención única. Esa es una cuestión importante. Entonces, en casa regularmente tenemos pues ciertas conductas y ciertas condiciones que vamos notando en los niños. Vamos notando estas características y regularmente de los 3 a los 5 años es porque empieza este periodo de sociabilización, pero empezamos a notar que es difícil que los padres puedan salir con el niño, por ejemplo, porque por su comportamiento y su inquietud. También vemos que la dinámica familiar se altera porque el niño requiere supervisión constante, porque efectivamente los niños con el padecimiento, pues generalmente tienen muchísimos accidentes. Hay ciertas conductas que vamos viendo, que se van marcando los hitos del desarrollo. Cuando nosotros hacemos una historia clínica, cuando el médico también hace una historia clínica, entonces pregunta muchísimas cosas. Pregunta desde efectivamente sostuvo cabeza, desde cómo nació, cómo fue la preparación del embarazo, cómo nació, de toda la información prenatal, perinatal y postnatal, porque puede ser algunas situaciones ahí que puedan decir, aquí hay un foco, entonces aquí hay diferentes cosas que a mí me están indicando, no que tiene TDA, pero que puede ser un factor desencadenante. Entonces, eso es importante, ¿no? Hay más estudios hacia el escolar porque es en la etapa en la que se hace el diagnóstico. Prácticamente ahí es donde se hace el diagnóstico. Cuando ya están a nivel primaria, porque necesitamos que la demanda sea más alta, que la carga de actividades sea más alta, que haya una socialización más estable y sobre todo que nuestro nivel de madurez sea mucho más alto. Entonces, pero ahorita también vamos a ver esa parte que cuando son preescolares también se puede hacer el diagnóstico. Pero hay ciertas características y lo dicen los estudios y también son a través de diferentes entrevistas que se les hace a los padres de familia. Entonces, hay una gama de síntomas, por decirlo de alguna forma, que caracterizan a los niños previos a la edad escolar. Acuérdense que aquí hay una palabra fundamental, la severidad y la constancia en que lo tienen. Entonces, eso es lo que más reporta, ¿no? Cambios en el temperamento, cambios frecuentes en la expresividad emocional, la forma en la que se expresan, tienen un humor irritable, tienen problemas para adaptarse socialmente, son muy, muy inquietos, que incluso se pueden tener accidentes que dices, oye, pero si apenas me estás gateando, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Son muy sensibles también a estímulos y a sobresaltos, entonces tienen problemas a veces en la conducta alimentaria y problemas para dormir. Son cosas que van que tienen como una constante. No quiero decir que todos los que tengan estas situaciones van a padecer TDA, pero es una constante. A ver, voy a detenerme porque así no los están poniendo. Ojo, constancia y severidad. ¿Qué queremos decir? Que todos los niños pueden sufrir un accidente. Todos se tropiezan, todos, pero si es una constante, o sea, es frecuente y además, o sea, no es el rasponcito, sino ya es de hueso roto, ya es de que se descalabró, o sea, ojo, ahí está la clave, frecuencia y constancia. Importantísimo para que yo pueda identificar si ya está viendo una problemática, o si es parte de lo que es el desarrollo.
también hay ciertas características que se van marcando después de los 2 años, en donde, por ejemplo, en la conducta, pues tienen una dificultad para obedecer, para compartir, para cooperar, tienen un retraso en el desarrollo psicomotor, lo que estábamos diciendo, los hitos del desarrollo, hay problemas de sueño, hay un problema de interacción social, el juego suele ser muy intenso y hasta en ocasiones destructivo y agresivo, y tienen dificultad para manejar los impulsos. Estos son como diversas cuestiones que ya son como foquitos rojos, que son como foquitos que decimos, híjole, esto siempre pasa. O sea, yo puedo tener una interacción social perfecta en mi casa, pero muy mala en la escuela. Y entonces yo digo, pues el problema viene en un solo sistema. Entonces, pero si lo tengo en dos, entonces ya estamos hablando de una cuestión de constancia, ¿no? Eso hay que decirlo y hay que marcarlo. Y efectivamente, ya para la edad justamente preescolar, pues ya empezamos a tener muchísimo más marcados estos síntomas. Empezamos a tener estos conflictos, este poco control de impulso, este movimiento. La inatención es para todo, no nada más para las clases en línea, no nada más que lo tengamos en la pantalla y de repente esté, como les acabo de decir, ¿no? Estaba pajareando y está todo, sino este proceso de atención tampoco lo puedo tener en el juego, tampoco lo puedo tener en ciertas actividades que incluso pudiera decir que le gustan. Eso es la diferencia. Y el impulso, sí son niños impulsivos, ellos son definitivamente hacia otra persona, hacia otras situaciones en donde decimos detente y es que esa señora está muy gorda y tranquilo, no, aquí no. Entonces, esa es la parte del impulso. Yo he visto en preescolares que, por ejemplo, o sea, están con la crayola dibujando y pues, ¿por qué no? O sea, la rompen. Eso es un impulso. A ver. Si tú como profesional, llámale docente o llámale psicólogo, estás observando, ¿no? Ciertas cosas que ya no corresponden a su desarrollo y que te dice, ojo, por aquí va un posible TDA, ¿cómo se lo dices a los papás? Efectivamente, tú tienes que decir lo que estás viendo, lo que estás observando. Tienes que ser una persona objetiva. Eso es fundamental. Debes de tener objetividad, pero sobre todo debes de tener conocimiento del tema, conocimiento de la causa. Si tú no tienes conocimiento de la causa, mejor lo llevas o lo mandas, lo envías con una persona que puede estructurar estas cuestiones, porque cuando se lo decimos más bien a un padre de familia, debemos de tener pruebas. Eso es fundamental. Y no estoy hablando de pruebas psicológicas que nos ayudan, sino pruebas de que estamos atravesando por una condición y una situación de esa naturaleza. Porque entonces volvemos a lo que decía hace rato, podemos tener falsos diagnósticos. Y esto, o sea, sin meterle juicio de valor, sino simplemente lo que observamos. Y desde mi conocimiento, sospecho que hay un trastorno por déficit de atención, ¿no? Llévelo con un especialista para que termine de hacer este estudio, de este diagnóstico, y si es necesario hacer un tratamiento farmacológico. A ver, Lau, entonces, ya me hablaste de que como papás identifiquemos esos focos rojos. Ya me dijiste que el docente también tiene que observar y decir, y como tú dices, hasta documentar lo que está reflejando. ¿Cuándo llegamos al especialista? ¿Es correcto medicar a un preescolar? Porque, bueno, nos hacen diagnósticos antes de los 3 años. Hay veces que dicen, es que ¿cómo voy a hacerle diagnóstico al niño a partir de los 3 años? Hay muchísimos niños que se les hace diagnóstico a partir de los 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, porque los síntomas son mucho más marcados. Y los síntomas, estamos hablando de estos 3, pero también, como lo acabamos de decir, las características que nos determina el DSM-5. Nos basamos en esas características para poder hacer dicho diagnóstico. Entonces, es el momento en el que debemos y tenemos la obligación también de llevar a nuestro hijo a que le hagan un diagnóstico. ¿Con qué especialista tenemos que ir? Cuando son preescolares, lo más recomendable es que sea un neurólogo pediatra. ¿Cuál es la forma en la que se procede para poder hacer un diagnóstico?
Regularmente el médico pues es a través de la entrevista, a través de la observación, a través del desarrollo de las conductas. Entonces él va a determinar si los síntomas están afectando la calidad de vida del preescolar o bien no están afectando lo suficiente. Él va a tener la obligación de enviarlo con un especialista para hacerle algún tipo de pruebas psicológicas. Sobre todo son pruebas neuropsicológicas, pruebas en donde nosotros aplicamos escalas de atención, o más bien pruebas validadas y estandarizadas de atención, de funciones ejecutivas, de percepción visual, de madurez, de percepción visoespacial, de muchísimos aspectos en donde nosotros hacemos un cruce de resultados y hacemos una interpretación y una valoración de cuál es el pronóstico y qué está pasando. Si ya se hicieron estas pruebas, ¿por dónde se empieza, Lau? Tenemos que determinar, lo habíamos dicho hace ratito, la severidad de los síntomas. Hay que recordar que hay leve, moderado y severo. Si nosotros tenemos un TDA severo, efectivamente, pues aunque yo les quiera ayudar muchísimo, yo tenga la mejor intención de ayudar, pues efectivamente debe de haber una medicación, porque seguramente se está poniendo en riesgo. Pero si no, entonces vamos a ver otros aspectos. Hay que ver qué tanto interfiere estos síntomas en el funcionamiento y en el desarrollo. Y lo más importante, hay que orientar a los padres para implementar programas de modificación de conducta. Lo más importante desde mi punto de vista es la psicoeducación. Si nosotros damos psicoeducación a los padres de familia, damos información a los cuidadores, les damos las herramientas, les enseñamos la importancia de tener tanto autocontrol, de tener técnicas de modificación de conducta, de tener diferentes estrategias para lograr una tolerancia, una paciencia, un constante trabajo. Eso es lo más importante desde mi punto de vista, una psicoeducación. Les damos información y no nada más a ellos, también va encaminada a los docentes y a las personas que están a su alrededor.